inicio a este video de manera educativa y creativa con un cordial saludo. Universidad Tecnológica Indoamérica, Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud, carrera de Psicología. Autor del mismo, Anabel Benalcázar. Materia, Neuropsicología. Docente de la misma, psicóloga clínica Doris Vega, con el tema las apraxias, donde daré a conocer su concepto, los tipos de apraxia y las apraxias en los síndromes neurológicos. La apraxia es un término utilizado desde 1871, pero que para aquella época se entendía de una manera diferente a la de hoy, pues se consideraba que era el motivo por el cual un paciente no podía realizar un movimiento voluntario. Era debido a que era incapaz de comprender el objeto asociado con el movimiento que se deseaba, es decir, debido a una agnosia. Pero para Hugo Liepmann, quien fue un neurólogo y psiquiatra alemán, denominó por primera vez que una apraxia es un problema de programación motora a partir de las observaciones de un paciente, el señor T. Una de las características del señor T era la incapacidad para realizar movimientos con la mano derecha, frente a la capacidad para realizar correctamente los movimientos con la mano izquierda y para leer y escribir. Debido a estas falencias, el señor T le impedía interpretar los desórdenes del movimiento como una agnosia. Tras estas observaciones clínicas en este paciente, permitieron a Liepmann describir disociaciones en las tareas, los tipos de error, las dificultades de coordinación bimanual y las disociaciones en la conservación y alteración de habilidades. Como una premisa importante sobre la apraxia, es que la mayoría de sus movimientos se centran en el miembro superior, dando por hecho que cualquier otro movimiento aprendido voluntario tiene los mismos principios, y los clasificamos en dos tipos de movimiento: los movimientos intransitivos y los movimientos transitivos. Cuando hablamos de movimientos intransitivos, nos referimos a que pueden ser simbólicos o no, en el hecho de que una persona puede sacar la lengua, hacer un círculo con los dedos de una mano, etc. Son aquellos que no recaen sobre ningún objeto externo. A diferencia de los movimientos intransitivos, los movimientos transitivos son los que recaen sobre un objeto, es decir, coger un vaso con agua, cerrar un sobre, entre otros ejemplos. En relación a los tipos de apraxia tenemos 6 tipos, lo que es la apraxia idiomotora, la apraxia ideatoria, la apraxia bucofacial, la apraxia constructiva, la apraxia del vestido y por último la apraxia de la marcha. La apraxia idiomotora. Esta es la apraxia más común en la práctica clínica. Consiste en una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios simples previamente aprendidos, bien sean por una orden verbal que el individuo haya recibido. Pero no se trata de un trastorno homogéneo, puesto que su valoración requiere al menos de una explicación que esté basada en dos tipos de situaciones, donde la primera situación conste de pedir al individuo que realice los gestos mediante una instrucción verbal, y la segunda, pedir al paciente la imitación de los movimientos que realice el examinador. Esta apraxia afecta a los movimientos simples, pero el sujeto puede mantener las secuencias motoras preservadas. La apraxia ideatoria consiste en una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos en secuencia. Los pacientes muestran una planificación de las acciones desordenadas, pero son capaces de mantener intactos los movimientos simples que componen las secuencias. Entre las pruebas destinadas a valorar este tipo de apraxias, podemos citar el test de discriminación de gestos, que permite valorar la discriminación entre movimientos correctos o incorrectos y la comprensión e identificación del gesto realizado por el examinador. Otro test que podemos sugerir es el test de comprensión de gestos, que permite valorar la comprensión del gesto realizado por el examinador. La apraxia bucofacial. En la apraxia bucofacial, los pacientes presentan una alteración en la capacidad de realizar movimientos voluntarios con la cara, la boca, los labios o la lengua, a la orden de un examinador.
La apraxia constructiva implica la incapacidad para planificar los gestos que permiten obtener una determinada construcción, que es donde se observa una desintegración de los gestos normales implicados en dibujar un objeto, es decir, espontáneamente o ajustándose a un modelo, como por ejemplo al construir cubos con palillos, en construir rompecabezas o al moldear una figura en barro. La apraxia del vestido se trata de un tipo particular de alteración que concierne solamente a la actividad del vestido. En sí, el sujeto contempla su vestido, lo puede girar, darle la vuelta, incluso puede llegárselo a poner, pero durante este proceso va cometiendo muchos errores. La apraxia de la marcha es la observación de la diferencia entre la capacidad para caminar, que está alterada, y la capacidad para mover las piernas cuando los pacientes se encuentran sentados, es decir, que se mantiene preservada. Pero cabe recalcar que debe tenerse en cuenta que no se trata de una apraxia en sentido original, sino que se refiere a una alteración que afecta los movimientos automáticos. La apraxia en relación a los síndromes neurológicos se dividen en dos: la apraxia en demencias de predominio subcortical y la apraxia en demencias de predominio corticales. Este tipo de apraxia ha sido descrita en algunas enfermedades de los ganglios basales, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la degeneración córtico-basal. La enfermedad de Parkinson presenta síntomas de rigidez muscular, enlastecimiento de los movimientos, temblores en estado de reposo e inestabilidad postural. Está presente en un 27% de los pacientes estudiados, siendo la organización espacial del error más común. La enfermedad de Huntington provoca movimientos incontrolables, especialmente espasmos en las extremidades. En 1991, Sheldon y Kahneman observaron apraxia ideomotora en la enfermedad de Huntington, en tal grado que la apraxia correlaciona con la duración de la enfermedad y con otras dificultades motoras, pero no con las dificultades cognitivas. Degeneración cortical focal. Se desarrolla la degeneración en una región circunscrita del cerebro, provocando una deficiencia destacada de alguna función cognitiva. Es decir, que sus pacientes muestran algún tipo de dificultad, tanto en el aspecto gestual como en el vestido o en el uso de algunos objetos, al momento que se le da una orden y se le pida que realice algún tipo de imitación. La apraxia en demencias de predominio cortical. Presenta alta prevalencia de apraxia ideacional al inicio de la demencia de Alzheimer y apraxia ideomotora en demencia moderada. Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer parecen tener dificultades en el sistema conceptual de las praxias, es decir, un conocimiento de la acción de objetos, conocimientos asociados a los instrumentos. Y esta enfermedad de Alzheimer se relaciona con la afectación parietal. La demencia frontotemporal se relaciona con degeneración progresiva de los lóbulos frontales y parte anterior de los temporales, puesto que sus pacientes muestran alteraciones de la personalidad y de la conducta social, como por ejemplo respuestas superficiales, impulsividad e indiferencia. En la demencia con cuerpos de Lewy destaca el deterioro de las funciones prefrontales, la pérdida de la fluidez verbal y el deterioro de las funciones ejecutivas y de la corteza parietal posterior, provocando alteraciones de las funciones visoespaciales y visoconstructivas. La demencia vascular es aquella que tiene un inicio agudo y un deterioro escalonado y aparece en un paciente que ha tenido uno o varios ictus. En otras palabras, este déficit puede ocurrir en el área del lenguaje, en las funciones de control, coordinación y elaboración de la conducta, como también en el reconocimiento o interpretación de algunos estímulos. Para concluir, podemos afirmar que las apraxias constituyen una alteración de la actividad gestual, es decir, del movimiento voluntario, aprendido y propositivo, ya que se trate de movimientos adaptados a un fin o de la manipulación real o por mímica de los objetos, que no se explica ni por una lesión motora, ni sensitiva, ni intelectual, y que aparece cuando se producen lesiones en ciertas áreas cerebrales.